Listo, muy buenos días chicos. Estamos aquí en clase de comprensión lectora la mañana de hoy para despejar y para irles explicando cómo es que vamos a manejar nuestras clases virtuales. Entonces vamos a iniciar a hacer una retroalimentación de qué es lo que hemos visto en clase de comprensión lectora y qué es lo que vamos a ver. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo porque ya se termina nuestro primer periodo, prácticamente hoy nuestra última clase. Entonces necesitamos ver ese tema que está muy fácil yo sé que les va a gustar porque tiene que ver como con lo que está pasando en este momento. Nosotros hemos visto en comprensión lectora los cuentos, el cuento popular, cuento literario, los cuentos de según el tema que son. Mara, activa tu micrófono. ¿Me puedes decir cuáles son los tipos de cuentos según su temática? Mara, desactiva. Ciencia ficción, Sí. romance, No, de ciencia ficción. Es un cuento. El otro es el de terror. romance. No, romance es una novela. Esa es una novela que fue lo que hicimos en grupos. Terror. Bueno, Juan Pablo le va a ayudar. Ya dijimos ciencia ficción y dijimos cuento de terror. ¿Qué otro cuento nos falta? Nos faltan dos. Bueno, entonces eran 17 blackouts más o menos. Tenemos Fantástico y realista. el fantástico y el histórico. Entonces, voy a hacer preguntas al azar así con ustedes. Deben tener su cuadernito ahí cerquita para, para que se ayuden, ¿listo? Entonces, lo último que vimos en cuestión de temas fue la novela. ¿Listo? Entonces, Juliana, pregunta, ¿qué me puedes decir tú de la novela? ¿Qué es una novela? Una novela es un cuento, bueno, pues una historia Sí. que fue pasada por vida real. Puede ser, hay novelas que son contadas de la vida real de alguna persona o algunos personajes. Pero la novela es una narración que... Entonces, espérenme, a ver. Entonces, en los 4 salones del segundo piso. Exactamente, está escrita en prosa. Muy bien. Voy por... Laura. ¿Listo? Desactiva tu micrófono, Laura. O sea, actívalo. Listo. ¿Estás, Laura? Dijimos nosotros que la novela se caracteriza por 4 cositas muy importantes. ¿Me puedes decir cuáles son esas Por cosas? extensión, personajes. ¿Sí? Por extensión, personajes, historias y narrador. Muy bien, Laura. Ya puedes apagar el micrófono. Alejandro. Sí, no, claro. Hola, Alejandro. Hola, es una obra literaria en la que se narra la acción fingida en todo, en parte, y cuyo fin es causar placer estético a los lectores. ¿Sí? Sí, esa es una característica de las novelas, muy bien. Nosotros nos organizamos por diferentes grupos, ¿verdad? Para investigar los diferentes tipos de novelas. Vimos 5 tipos de novelas que cada grupo expuso. ¿Listo? Entonces voy a preguntarle a Ángela. Listo. ¿Y cómo están ubicados sus blackouts? O sea, Tu micrófono. No. Listo. ¿Me escuchas bien? ¿El del frente de la derecha o el de la izquierda? Dime, Ángela, 2 tipos de novelas, según el tema. Sí, exacto. Ahí donde está la escalera. Entonces ahí sale a la derecha que baja y a la izquierda que No se escucha. Si estás hablando, no se escucha. Sí.
Creo que el audio está fallando. Listo, entonces voy con, ¿a quién no le he preguntado? Viviano. Listo. ¿Me escuchas? Pues habían 3 en uno y otro en el otro. Listo, ya. Ahora sí ya tiene sonido. Dime igual la misma pregunta. 2 tipos de novelas según su temática que hayamos visto. Romántica y ciencia ficción. Listo, muy bien. Entonces vimos los 5 tipos que voy a volverlos a nombrar. Está la romántica, la de ciencia ficción, la novela de aventuras, la novela policíaca y me falta la novela costumbrista. ¿Listo? 2 en total. Hasta ahí vamos con los temas de cuento y el tema de novela. Vamos a ver hoy un tema nuevo que les voy a dejar una actividad para que la podamos socializar dentro de 8 días cuando nos volvamos a ver, que es la noticia. ¿Pueden todos, por favor, activar sus micrófonos para que podamos hablar, pero no nos vamos a desordenar? ¿Listo? Voy a hacer preguntas, ustedes me van a contestar. Listo. ¿Quién me puede decir algo de la noticia? ¿Qué es una noticia? Yo. Laura, ¿qué es una noticia? Es como un texto informativo que se encarga de transmitir información a las personas. Sí, muy bien. Eso es una noticia. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre una noticia que ustedes leen en un periódico y una noticia que ustedes ven por televisión? ¿Cuál será la diferencia? Mamá, espérate. ¿Alguien que quiera decirme una diferencia entre esos 2 tipos de noticias? Los 2 son noticias, ¿no? Los que vemos por televisión, que están en las noticias del mediodía o de la noche o de la mañana, y otros son las noticias que vamos a leer cuando compramos un periódico. ¿No? ¿Nadie, ninguno me puede decir una diferencia? Hola, Sara. Que las de los periódicos están en prosa o escritas y las otras se las transmiten a la gente. ¿De forma qué? Televisión. ¿Cómo se transmiten? ¿Visual? Visual, de sí, forma y oral. oral, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar y vamos a ver la noticia escrita o la noticia de los periódicos. Bueno, entonces esas noticias, si quieren, pueden coger su cuaderno y pueden apuntar lo que vayan entendiendo de lo que yo voy diciendo. Entonces, el tema es que la noticia. Y la noticia, como lo dijo Laura, sí es un texto informativo. ¿Y cuál es la función de ese texto informativo? Presentar algún hecho de interés que sea de interés general, que nos interese a todos y que puede ser, esa noticia puede estar dirigida a una comunidad en específico, a un país, o puede ser una noticia que nos interese al mundo entero. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué me puede decir cuál es la noticia que en este momento estamos trabajando fuertemente y que todo el mundo está hablando de eso? El coronavirus. El coronavirus. Muy bien, del coronavirus, que es una de las razones por las cuales en este momento todos estamos en casita, ¿verdad? Listo, y yo sé que muchos de ustedes han visto las noticias y por ahí nos hemos informado de lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí, señora. Ahora, la misión es que si vamos a ver las noticias en texto, la forma escrita, vamos a buscar si nos queda fácil un periódico y si no nos queda fácil, como tenemos... Uy, ¿quién está respirando cerca del micrófono? Sí, es que lo que pasa cuando tenemos manos libres y nos hacemos... suena feo. Sí. Entonces, porfa, no se acerquen el micrófono a la boca. Listo, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer es, como tenemos acceso a Internet, en Internet tenemos páginas de los periódicos. Oye, Andrés Felipe. Llegamos tarde.
Bueno, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a decirles cuáles son las partes de una noticia escrita o una noticia que vamos a encontrar en periódicos o que podemos encontrar en las páginas de internet. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar una noticia que sea de interés. Podemos trabajar el tema que todos estamos tratando. Ojalá que todos tratemos de buscar noticias o de diferentes páginas o de diferentes medios para que no trabajemos sobre la misma noticia, sino que podamos ver cosas diferentes. Vamos en que la noticia es un texto informativo que nos presenta los hechos de interés a una comunidad, país o en la parte global o del mundo entero. ¿Listo? Vamos hasta ahí bien. Resulta que las noticias siempre deben contestar unas preguntas. Y son básicamente 6 preguntas que debemos contestar cuando hacemos el desarrollo de una noticia. La primera es, ¿qué pasó? Entonces voy a poner el caso del coronavirus. Entonces, ¿qué pasó, Juan Pablo? ¿Qué podrías tú poner en la respuesta de qué pasó en la noticia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguno quiere decir qué pasó? O con el tema, sí, vamos a trabajar el tema del coronavirus en este momento. Entonces vamos a contestar la pregunta de ¿qué fue lo que pasó? Que en China se produjo un virus que Listo. arrasó con todo el mundo. No, hasta ahí. Solamente es el qué pasó, que hay un virus. ¿Cierto? Eso es lo que ha pasado. Sí, señora. Hasta ahí vamos claros. Ahora, ¿quiénes están involucrados? Todo el mundo. Todo el mundo. Eso es Todo el mundo. la parte global. Listo, eso. Estamos involucrados todos. ¿Dónde ocurrió? En China. China. Ahí inició todo, ¿listo? En China, listo. ¿Y cuándo ocurrió? En el 2019 a finales. Muy bien, Alejandro. Hasta ahí vamos bien. En el 2019. ¿Y cómo? Desde el 2019. ¿Cómo? Porque había como que, algo así que dijeron por los murciélagos. Por una enfermedad los que ya sí comidas. por una enfermedad que ¿Por qué crearon la enfermedad? Comida. Bueno, Por comer esa comida. lo que pasa es que ahí es muy ¿Por qué, difícil. ¿por qué crearon el virus? Hay muchas versiones con respecto al virus, ¿cierto? Entonces, eso es difícil, pero sí tenemos que saber para hacer una noticia cómo fue que ocurrió. ¿Y por qué? no saben. Dicen por ahí que crearon el virus para eliminar Parte de la población. la población y se le salió de las manos y Bueno, esa puede ser una versión. Entonces, si yo le digo, Juliana va a hacer su noticia, entonces ella va a crear su noticia y eso va a ser Sobrepoblada. ese va a ser el punto de vista que Juliana nos dio, que fue que lo crearon, ¿listo? Pero como pues así es cierta, pues no, realmente no sabemos. Entonces lo importante es que vamos a contestar esas 6 preguntas al momento de hacer una noticia. La primera pregunta, el ¿qué pasó? Es nuestra primera pregunta que debemos contestar al momento de realizar una noticia. Siguiente pregunta, ¿quiénes están involucrados? todo el mundo. Todo el mundo. Pero quiero que vayan anotando las preguntas. Entonces la primera es ¿qué pasó? La segunda es ¿quiénes están involucrados? La tercera es el ¿dónde ocurrió? ¿Listo? La otra pregunta sería el ¿cuándo? ¿Cuándo? La otra sería el ¿cómo? Tengo 16. 8 abajo Y la última pregunta sería el ¿por qué? Cuando nosotros como periodistas, si llegamos a ser periodistas y vamos a trabajar esta semana como periodistas, vamos a tener que hacer que contestar esas 6 preguntas. ¿Listo? Entonces son esas 6 preguntas para poder realizar una noticia. Ahora resulta que las noticias escritas o las noticias de los periódicos tienen un orden o tienen una organización para que sea más fácil de comprender, ¿no? Entonces, lo primero cuando ustedes, es que alguno tiene por ahí un periódico, no mentiras, aquí ya encontré, pónganme la atención. ¿Alcanzan a ver?
No. Bueno, les voy a mostrar esto. Esto es una noticia, ¿listo? Que la tengo acá en un libro. Lo primero que hay que hacer en una noticia siempre es poner esto de acá arriba, que es la fecha de publicación. ¿Listo? Lo primero, las partes de la noticia, lo primero es la fecha. ¿Listo? Entonces, luego de la fecha, lo que ustedes ven acá de verde se llama titular. Yo creo que muchos han visto titular. Dice que esto resume el aspecto más importante de la noticia, o pues el mismo título de la noticia. Bueno, titular o título. Todas las noticias tienen la fecha. Luego de la fecha tenemos el título o titular. ¿Listo? Que es lo que nos va a resumir así muchísimo de lo que se va a tratar la noticia. Luego, si alcanzan a ver acá hoy es que no veo, esta parte de acá, que es lo que va debajo del título. Los que han visto un periódico han visto que casi siempre encontramos esto después del título, que casi siempre está en negrilla y con letra más gruesita. A esto lo llamamos entradilla. La entradilla es donde presentan lo más importante del artículo o de la noticia, como un resumen pequeñito. ¿Listo? Listo. Y esto lo que hace es despertar el interés del lector o de la persona que va a leer. Luego viene como lo más importante, que sería toda esta parte, que este ya es el contenido de nuestra noticia, pero se le llama cuerpo. ¿Listo? Que es donde nosotros en el cuerpo de nuestra noticia podemos ampliar toda la información que vayamos a decir. ¿Listo? Toda la información que queramos transmitir se hace en el cuerpo de la noticia, se llama así, cuerpo de la noticia. No todas las noticias, pero sí es muy importante que tengan esto. ¿Qué es esto? La imagen. Una imagen o una fotografía, ya sea del suceso que estamos trabajando o de alguna persona de la cual estamos hablando. ¿Listo? Entonces siempre va a estar acompañada nuestra noticia de una imagen o de una fotografía. ¿Listo? Y al final, aquí si alcanzan a ver acá, al final siempre va a estar el autor. ¿Listo? Una pregunta, ¿el autor siempre puede estar al principio y al final? Casi, no, el autor va al final. Cuando uno ya escribe la noticia, va al final. El autor puede ser o bien una persona, por ejemplo, Andrés Felipe se fue, investigó la noticia, pues ¿quién es el autor? Andrés Felipe. Pero si va Juan Pablo, Juliana y Andrés Felipe a hacer la noticia y resulta que yo soy la jefe y mi empresa se llama Última Noticia. Entonces fueron ustedes tres que trabajan para mí, para la empresa, a ir a investigar la noticia. ¿Quiénes se pondrían ahí en el autor? La empresa. Se pone la empresa, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en autor a veces podemos encontrar el tiempo, sobre todo en las noticias que podemos buscar en internet, sale así el tiempo, el espectador o Boyacá 7 días, que fueron los que hicieron las noticias, no te sale como tal una persona. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Listo, entonces, voy a preguntarle a María Fernanda. Señora. Mafe, dime cuáles son, según lo que acabé de decir, cuáles son las 6 preguntas que una noticia debe responder. ¿Qué pasó? ¿Quiénes están involucrados? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Muy bien, Mafe, listo. Voy con Juliana. Sí, profe. Dime cuáles son los pasos, cuáles son las partes de la noticia, perdón. Partes de la noticia. El título. Sí. No, lo primero, antes del título va algo. La fecha. La fecha, muy bien. ¿Qué El sigue? título. Sí. Una pequeña descripción después del título. ¿Y cómo se llama? A eso se le llama entradilla. Eso, entradilla. Entradilla, sí. Luego sigue. La noticia. Y, Sí, o el y a lo cuerpo. último el autor. Falta algo.
Sí, al final va el autor, pero casi siempre que acompaña la noticia, Una imagen. una imagen. Una imagen, listo, muy bien. Chicos, entonces, según lo que ya vimos de la noticia, voy a dar 3 títulos y esa persona me tiene que decir cuál de esos títulos sería una noticia, ¿listo? Entonces, los titulares dicen lo siguiente. Mi tío Tomás pasó a la universidad. Ese es un titular de una noticia. La otra, hoy inicia la carrera por la presidencia. Esta es otra noticia. Y el rector del colegio hoy nos saludó a todos. ¿Cuál de esas creen ustedes que realmente es una noticia? ¿Por La qué? segunda. Segunda. ¿Por qué? Porque es como la que más asemeja a un título. Bueno, otra razón por la cual esa es una noticia y no las otras. ¿Por qué están hablando de algo más? Porque es informativa. Algo más importante. Porque recuerden que la noticia siempre se va a caracterizar porque es algo de interés general. Por ejemplo, el que mi tío haya pasado a la universidad, pues solamente me interesa a mí o me interesa a mi familia. Sí, ¿Listo? es algo como más relevante. Una noticia tiene que ser algo que nos impacte o que nos interese a una comunidad entera, a un país o a todo el mundo. Entonces, según eso, como estamos en casita, ¿cierto? Sí. No podemos salir. Y como yo creo que ya hemos visto mucho del tema del coronavirus y demás, entonces vamos a cada uno de ustedes, la tarea es que va a realizar una noticia desde sus casas, pero con alguna cosa o algún suceso importante de la casa de cada uno. ¿Cómo así, profe? Es ¿Cómo así, decir, profe? ¿De la casa? sí, ¿Cómo así que de la casa, profe? por ejemplo, como yo estoy acá en mi casita, entonces yo aquí en mi casita estoy con mi esposo y con mi hijo, ¿sí? Entonces voy a hacer una noticia que que nos interese a nosotros 3 como familia. Y tenemos que escribir qué pasó, quiénes están involucrados y todo ¿Quiénes eso. están involucrados? Entonces pueden poner mi mamá, mi papá, mi hermano y mi gato, por ejemplo. Y mi gato. O bueno, no sé. La mascota. ¿Qué pasó? Que la familia, por ejemplo, que la familia Valderrama está en cuarentena desde tal fecha a tal fecha. Eso fue lo que pasó. ¿Quiénes están involucrados? Todos los miembros de la familia. Y nombran los miembros de su familia. Porque hay que contestar las 6 preguntas que les dije primero, ¿verdad? Entonces, ¿Dónde las 3. ocurrió? En mi casa. ¿dónde ocurrió? Pero ¿dónde es tu casa? Porque yo puedo, en mi casa puede estar en Bogotá o en Sogamoso o en Sogamoso. Aquitania o en... ¿Sí me entienden? Entonces, el dónde ocurrió es importante, no es decir que en su casa. ¿Y dónde ocurrió? Eso, así. Entonces, Sí, aquí puede tenemos pasar. acá Colombia. Exactamente, tienen que hacer una descripción detallada. Entonces, ¿dónde ocurrió? En Colombia, Boyacá, Sogamoso, barrio tal, dirección ¿No tal. programamos Bogotá, Colombia? ¿Tiene dirección de carrera? Boyacá. Profe, una pregunta. ¿Ah? Pues donde uno está viviendo. ¿Carrera? Dime, Eso es raro. Uno tiene que meter la calle, profe. si quieren hacerlo, sí, la noticia la hacen cada uno de ustedes. Profe, una pregunta. ¿Eso de dónde se hace? ¿Eso de dónde, o sea, de dónde se hizo? Eso, o sea, ¿de dónde ocurrió? Va después del título, ¿cierto? Es que lo que pasa es que en el cuerpo de nuestra noticia es donde debemos sí, parte del contestar cuerpo. esas respuestas. Esas preguntas las tienen que contestar en el cuerpo de la noticia, pero recuerden que si, por ejemplo, vamos a tener nuestro encuentro dentro de 8 días, en 8 días tienen que poner la fecha hasta que dentro de 8 días, nuestro titular, que cada uno se inventa un título que impacte y que nos agrade a todos y que todos queramos escuchar la noticia que ustedes escribieron. Tienen que hacer una entradilla muy llamativa y lo vamos a hacer, chicos, en un 8avo de cartulina. ¿Listo? Para que sea grande y para que todos lo podamos ver y mostrar Profe, acá. una pregunta, ¿dónde vamos a conseguir el 8avo de cartulina? Sí. ¿En serio no tienen? ¿Dónde lo conseguimos? Nos tocó irnos. Ni siquiera las No, cajas. que no se puede hacer en Word. O bueno, la podemos hacer entonces en Word y la imprimen. ¿Listo? Y la vamos a imprimir.
¿Y dónde la imprimimos, profe? Profe, la vamos a hacer una... Yo sí tengo cartón. No, como esta no puede. Aquí yo sí tengo Acércalo imprimidora. más, Alejandro. Imprimidera no se dice, es Aquí llegamos impresora. a Es impresora. Imprimidera. Sí, La y si no imprimidora. tenemos en hojas blancas, también sirven, no pasa nada, ¿listo? Profe, yo sí tengo un montón. Muy bien, Marta, tiene muchas. No, es que no les estoy diciendo que salgan con lo que tenemos en la casa entonces, ¿listo? En una hoja blanca, en una hoja de blog cuadriculada. Si tienen cartulina, la hacen en cartulina. Bueno, pues se puede hacer. Si no, la pueden hacer en el computador y la imprimimos. ¿Listo? Listo. Ya casi se nos va a acabar el tiempo. ¿Alguna otra Profe, pregunta? o sea, yo. O sea Sí. que en el cuerpo tenemos que escribir cuándo pasó, cómo pasó, por qué pasó y todo eso. En el cuerpo hacen la descripción de su noticia muy bien elaborada y muy bien hecha. Por eso les digo, busquen una noticia en el periódico, en internet. Es lo primero que vamos a hacer. Una noticia. Cada uno va a buscar una noticia, va a ver más o menos cómo está estructurada y de ahí nos vamos a guiar para hacer cada uno la noticia de ustedes. ¿Listo? Todas las noticias que hagan tienen que ser diferentes porque no creo que tengan la misma noticia. Ahorita todos lo hacemos del coronavirus. Profe, ¿y para cuándo es la tarea? Para dentro de 8 días. ¿No más? Nuestro encuentro siempre va a ser los viernes a las 11. Entonces en la entradilla es como resumido. Sí. Listo. Si hacen silencio, les voy a leer rápidamente una noticia que tengo acá y les voy a decir cuáles son las partes de esa noticia. ¿Listo? Entonces, 17 de febrero del 2019. Se llama la fecha de la noticia. ¿Listo? El titular de esta noticia dice, colombianos crean cargador para celulares que funcionan con la luz solar. Ese es el título de la noticia. La entradilla, que en la entradilla es donde presentamos la información más importante de nuestra noticia, dice, estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional, la sede Manizales, diseñaron un cargador portátil amigable con el medio ambiente y que sirve para cualquier dispositivo móvil. Amores, es que a mí me han dicho mucho que hay una actividad en la plataforma, pero yo no he puesto ninguna actividad en la plataforma. O sea, no... Sí, profe, eso coge y dice que... Parece como si tú lo hubieras puesto y estuviera atrasada. Sí, No hay profe, nada. sí, profe, ¿cómo se hace? No No, retrasar la chicos. aplicación. Chicos, les estoy diciendo que yo no he puesto ninguna. A veces la plataforma como que mandó actividades al azar a las clases que no se les había puesto actividad. Pero no hay que hacer nada y yo no he pedido nada de eso, ¿listo? Entonces no le pongan atención a eso. Ah, bueno, profe, de una. Me salvó. ¿Listo? No, ahí yo no he dejado actividad. La única actividad que he dejado es esta, de hacer la noticia y de hacer la creación. Me van a buscar una noticia en internet, ya saben. ¿Listo? Bueno, entonces la entradilla es como un resumen de lo que pasó. Lo que pasa es que no es que en el cuerpo haya que contestar esas 6 preguntas. Las 6 preguntas se contestan en toda la noticia. ¿Ok? ¿Sí entendimos? Sí. Listo. Entonces, pueden hacer una noticia con entrevistas, pueden entrevistar a su mamá o a su papá o a las personas con las que vivan, porque la noticia va a ser con eso, referente con las personas con las que están, algún suceso importante que haya ocurrido. Por ejemplo, que alguno de sus papás no esté en cuarentena, sino que esté trabajando. Entonces pueden decirle, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué ha pasado de raro en el trabajo? ¿Ves la ciudad diferente? No sé, cada uno utiliza su imaginación como quiera para hacer la creación de su noticia. ¿Listo? Para que a uno se le vaya la imaginación. No se te va a ir. ¿Quiénes faltaron, chicos? Es que me toca pasar el reporte. Ahora miramos, Es profe. que varios se conectaron después de que llamé lista. Laura está. Sara está. Sí, hay que ponerle la broma. Samuel Rincón. No, Samuel no, creo que es el único, Oigan, profe. Rincón nunca se conecta. ¿No? Sí. No. ¿No se ha conectado en serio? Voy a mirar los sé por qué. Ninguna casi. David Santiago. No, tampoco está. ¿Tampoco está? Entonces también falta David Santiago. Listo. Pero eso es raro de David. Carlos Sí, Alfonso. profe.
Ahí está. Es que no, te tenía como que no habías estado, llegaste como tarde. David. No me va a quitar eso que va en primero. Listo. Juliana, sí está. María Fernanda, También. Sí, profe. Andrés Felipe, No está, sí está. Lo había quitado, sí, ¿no? lo había des- Sí, Sí, profe, sí está. Sí está. Ah, Carol Sofía, ¿no? No, profe, ya no está. Ay, chicos, se nos va a acabar la conversación ya. Muchas gracias, entonces nos vemos el otro viernes. Cualquier pregunta o cualquier duda que tengan, me escriben a la página.